tardes, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar nuestra evidencia número 3. Bueno, nuestro equipo está conformado por Mariana, Pablo, Fernando, Carlos y yo, Roxana. A mí me tocó el primer ejercicio, el cual dice, resuelva los siguientes problemas de probabilidad, realiza el cambio de variable y usa la tabla de valores estándar. Luego el problema nos dice, si el nivel de colesterol en cierta población tiene una distribución aproximadamente normal, con una media de 205 miligramos y una desviación estándar de 140 miligramos, calcular la probabilidad de que un individuo elegido al azar de entre esa población tenga un colesterol de entre los siguientes valores. Bueno, ahí tenemos la fórmula y bueno, para este ejercicio se dividió en 12, a mí me tocaron los primeros 12. El cual el primero nos dice para un valor menor de x igual a 158. Bueno, sacamos todos nuestros valores, utilizamos nuestra fórmula, después nos vamos a la tabla, buscamos y nos da que el valor es de 0.1293. Después graficamos y nos da que un área de probabilidad es del 37.67%. Para el segundo ejercicio nos dice para un valor mayor de x igual a 193, hacemos el mismo procedimiento, fórmula, luego buscamos en la tabla, nos da un valor de 0.0319, lo graficamos y obtenemos una área de probabilidad del 53.19%. Para el ejercicio número 3, para un valor menor de x igual a 215, igual mismo procedimiento, buscamos en nuestra tabla, el cual nos da un valor de 0.0279 y tenemos un área de probabilidad del 52.79%. El ejercicio número 4 nos dice para un valor mayor que x igual a 290, igual de nuestra fórmula, buscamos en tabla, el cual nos da un valor de 0.2258, lo graficamos y obtenemos un área de probabilidad del 27.92%. Para el ejercicio número 3 es un poco diferente, tenemos 2x, nuestra primera x es de x1 igual a 51 y nuestra x2 es igual a 129. Es el mismo procedimiento, solo que ahora vamos a delimitar en nuestra tabla en estas dos posiciones, que sería el 51, que en este caso para nuestra tabla, bueno, buscando el valor en la tabla nos da el 0.34, 38, que es el primero del punto 5 a la raya. Ahí está. Y luego en nuestra segunda x, que es de 129, obtenemos nuestro valor en tabla, que es de 0.2054. Igual aquí está, 20.54. Bueno, lo graficamos y obtenemos un área de probabilidad del 13.84%. Para nuestro ejercicio número 6 es de igual manera. Tenemos 2x. Nuestros valores en tabla, aquí se me olvidó poner 1. Bueno, pero el primero es de 0.1064 y nuestro segundo valor de tabla es de 0.008, que sería para la x2, que es de 201. Y nuestra área de probabilidad tenemos que es de 9.84%. Buen día, ahora vamos a ver los problemas de 7 al 12. Vamos a ver de nuevo el problema, que es el nivel de colesterol en cierta población. Tiene una distribución aproximada normal de una media de 205 miligramos sobre 100 mililitros. Entonces ya nos están aquí dando la media de 205 y una desviación estándar de 140. Vamos a calcular la probabilidad de elegir diferentes individuos al azar de entre, primeramente en el problema 7, 30 y 270. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, la cual es para encontrar Z1 y Z2 con sus respectivas variables de X1 y X2, donde a la variable le vamos a restar la media,
en el cual es 205, y a esa operación la vamos a dividir entre la desviación estándar, que es 140. Hacemos estos procedimientos, lo cual nos da un valor de menos 1.25 y 0.4642 respectivamente en Z1 y Z2. Para esto vamos a utilizar después la tabla Z, la cual la tenemos aquí, y vamos a ir buscando cada uno de sus valores. Por ejemplo, aquí tenemos 1.2, el cual está aquí, 1.2 y el 5. 1.2 y el 5 estaría aquí. Sería 0.3944, el cual es Z1. Y así vamos a ir con cada uno de los valores obtenidos en Z por medio de esta, de esta ecuación. Ahora, para calcular el área de probabilidad, como son signos diferentes, vamos a sumar. En este caso vamos a sumar 0.3944, que lo obtuvimos de la tabla, y el valor obtenido de la tabla en Z2. Vamos a sumarlo, vamos a multiplicarlo por 100 y vamos a tener un resultado de 57.16%, que es lo que nos pide calcular, la cual es la probabilidad de elegir un individuo entre estos límites. Y lo podemos ver aquí en estas gráficas, donde x1 es 30 y x2 es 270, y vemos que coincide con, con los valores de z. Vamos a ir así igual sucesivamente con el problema 8, el cual es, hacemos los mismos resultados, los mismos procedimientos, pero con diferentes límites, como lo podemos ver aquí. Igual, buscamos los resultados en la tabla Z y después lo multiplicamos por 100. De igual manera, vamos a sumar esta operación porque los símbolos son diferentes. Vamos a tener que entre estos dos límites de 25 y 475 hay una probabilidad del 87.23%. Lo mismo con el caso número 9. Hacemos el mismo procedimiento. La diferencia es que como son símbolos iguales, aquí vamos a restar lo que sería eh, Z2, en este caso aquí, menos Z1 para obtener el valor de esta región aquí subrayada. En el caso número 10 vamos a hacer lo mismo para obtener esta área aquí subrayada y hacemos el mismo procedimiento. Tenemos que en un límite de 355 a 600, como lo tenemos aquí dividido, esto va a ir aumentando de 140 en 140 por lo mismo de la desviación estándar. Tenemos una probabilidad del 13.44% en casos de 355 a 600. En el número 12 podemos ver aquí la gráfica que está del otro lado y vemos que coincide precisamente menos 28, que sería x1, menos 207, que sería x2. Aquí igual manera vamos a restar estos valores para obtener la región en esta parte de la gráfica y vamos a tener una probabilidad del 4.69%. Y por último, el problema 12, tenemos unos límites de 201 y 572, que es casi aquí por el centro de la gráfica. Y al momento de sacar los valores en la tabla, perdón, los valores de Z1 y de Z2, vemos que coincide con los mismos valores de las variables. Y tenemos que va a haber un área de probabilidad de obtener un 48.76%. Ok, bueno, ahora vamos a proceder con la resolución del ejercicio número 2, el problema número 1. Este nos indica las siguientes instrucciones como contexto.
menciona que un investigador reporta que unos ratones vivirán un promedio de 42 meses, es decir, ese es nuestro promedio durante los próximos incisos que vamos a resolver, cuando sus dietas se restringen drásticamente y después se enriquecen con vitaminas y proteínas. Supongamos que la vida de tales ratones se distribuye normalmente con una desviación estándar de 7.4 meses. Encuentre la probabilidad de que un ratón viva. Y las condiciones de que un ratón viva empiezan con el inciso A. Nos dice que un ratón viva más de 22 meses. Resolvemos haciendo la fórmula del valor Z. Lo encontramos utilizando nuestro valor objetivo menos el promedio dividido entre la desviación estándar y obtenemos que para que un ratón viva más de 22 meses hay un 99.65% de probabilidad de que suceda, utilizando todos los valores que hemos encontrado en la tabla de Z que ya se nos presentó con anterioridad. Después, inciso B, nos dice que pues, un ratón viva menos de 30 meses. Utilizamos el mismo procedimiento y ahora vemos que como es una probabilidad menor a algo, vamos a encontrarla del lado izquierdo y en este caso es incluso menor que el promedio. Entonces, lo que vamos a hallar es un valor de 5.26%, que es decir que esta cantidad de ratones va a vivir 30 meses o menos. Después, podemos ver que el inciso C nos dice que un ratón pueda vivir entre 26 y 38 meses. El cálculo ahora se va a desviar en dos zetas diferentes, una zeta de 26 y una zeta de 38, para las cuales obtuvimos que Z1 es igual a menos 2.16 y Z2 es igual a menos 0.54. Realizando la búsqueda en la tabla, nos damos cuenta de que la probabilidad de que un ratón viva entre 26 y 38 años se encuentra en esta línea vertical del 27.93% de toda la población. Finalmente vamos a encontrar en el inciso D que un ratón, se nos solicita saber la probabilidad de que un ratón viva de entre 48 y 51 meses. Nuevamente vamos a utilizar dos zetas, realizamos la sustitución de los valores objetivos menos el promedio entre la desviación estándar y luego hacemos la búsqueda en la tabla de zetas. Realizamos la comparativa y obtenemos que esta pequeña barrera o este pequeño porcentaje de población que vivirá entre 48 y 51 meses es de alrededor del 9.59% y se representa en la gráfica de esta manera, como ese sector poblacional, esa área. Y estos fueron todos los problemas. De mi parte, mi compañera va a proceder a explicar los últimos dos incisos de este problema. Bueno, vamos a seguir con el inciso E y F. El inciso E nos dice encontrar la probabilidad de que un ratón viva entre 41 y 44 meses. Recordando que tenemos como datos el promedio, que es igual a 42 meses, y la desviación estándar, que es igual a 7.4 meses. Tenemos el inciso A nos dice entre 41 y 44 meses, por lo que hay que sacar dos zetas. En la primera nos dice que Z1 es igual a X menos el promedio entre la desviación estándar. Sustituyendo, nos queda 41 menos 42 entre 7.4. Nos da un valor de 0.13 y verificándolo en la tabla nos arroja un valor de 0.0517. Ahora sacando la Z2 es exactamente igual. Z2 es igual a X2 en este caso, menos el promedio entre la desviación estándar. Sustituyendo, nos queda como 44 menos 42 entre 7.4, que esto nos da como resultado 0.27. Checándolo en la tabla, nos arroja un valor de 0.1064. Para esto, como nos dice entre tal valor y entre otro, vamos a sumarlos para obtener la probabilidad. Y sumamos 0.0517 más 0.1064 nos da un valor de 0.1581. Multiplicándolo por 100 para que nos dé un valor de porcentaje, nos queda que es igual a 15.81. Y así nos queda la gráfica. Ahora en el inciso F nos dice que cuál es encontrar la probabilidad de que un ratón viva más de 49 meses. En este caso también tenemos dos zetas, una zeta de 49 y otra zeta infinita, ya que nos dice más de 49 meses y nunca dice cuándo paramos. Entonces en la Z1 es igual a X1 en este caso menos el promedio entre la desviación estándar. Sustituyendo nos queda 49 menos 42 entre 7.4, nos da un valor de 0.94 y checándolo en la tabla nos arroja un valor de 0.3264.
Para la Z2, como es infinita, lo verificamos en la tabla y nos da un valor de 0.5. Para sacar la probabilidad aquí, vamos a restar el valor de 0.5 menos 0.3264. Nos da un valor de 0.1726, multiplicándolo de igual forma por 100 para que sea porcentaje. Nos da un valor de 17.36% y de esta forma nos queda la gráfica. Ahora pasamos al punto 2 de este mismo problema. Nos dice, las alturas de 1000 estudiantes se distribuyen normalmente con una media de 165.1 centímetros y una desviación estándar de 7.8 centímetros. ¿Cuántos de estos estudiantes esperaría que tuvieran alturas, inciso A, menores de 159 centímetros e inciso B, entre 172.9 centímetros y 185 centímetros? Tenemos de datos que el promedio es igual a 165.1 centímetros, la desviación estándar es igual a 7.8 centímetros y el n, o el total de los datos que estamos hablando, tenemos 1000 estudiantes. De igual forma utilizamos la fórmula que hemos estado usando. En el inciso A nos queda que z es igual a x menos el promedio entre la desviación estándar, sustituyendo nos queda 159 menos 165.1 entre 7.8, nos da un valor de menos 0.7820. Verificándolo en la tabla, nos arroja el valor de 0.217. Este valor lo vamos a multiplicar por 1000 o por la n, que son los estudiantes, y nos da un valor de que 217 estudiantes son menores de 1.59 centímetros o 159 centímetros. Y la gráfica nos queda de esta forma. Ahora para el inciso B, utilizamos la misma fórmula. Z1 es igual a X menos el promedio entre la desviación estándar. En este caso nos queda 172.9 menos 165.1 entre 7.8. Nos da un valor de 1, verificándolo en la tabla nos arroja el valor de 0.8413. Para la Z2 es igual a X2 en este caso, menos el promedio entre la desviación estándar, sustituyéndolo nos queda que Z2 es igual a 185 menos 165.1 entre 7.8 y Z2 es igual a 2.55. De igual forma, verificándolo en la tabla nos arroja un valor de 0.9946. Para la probabilidad vamos a restar este valor previamente mencionado con el anterior y queda como 0.9946 menos 0.8413, que nos da un valor de 0.1533 y este valor lo vamos a multiplicar por 1000, que son los estudiantes o la n, y nos da un valor de 153 estudiantes. Esto quiere decir que hay 153 estudiantes que miden entre 172.9 centímetros y 185 centímetros, y de esta forma nos queda la gráfica. Hola, mi nombre es Carlos Ernesto Martínez y estoy a cargo de explicar la última parte de nuestra evidencia número 3. En esta parte tenemos que contestar 3 ejercicios de los temas de prueba Z y prueba T. Para esto, siempre lo más importante para poder identificar qué tipo de prueba vamos a realizar es identificar correctamente nuestros parámetros. Así que cada uno de estos ejercicios los comienzo siempre marcando cada uno de ellos. En nuestro primer caso, tenemos una media poblacional de 120 unidades, una media muestral de 128 unidades, un número de muestra de 100 pacientes en este caso, una división estándar poblacional de 40 unidades y una significancia de 0.01. Ahora, aquí, en este caso, estamos trabajando con una prueba Z. Esto porque contamos con nuestra división estándar poblacional. En este caso se nos presenta de manera explícita, nos dicen directamente que en este caso es poblacional, pero si no, hay que prestar mucha atención acerca de nuestra redacción para poder identificar correctamente qué tipo de valor es. Para poder contestar este ejercicio, lo primero que hacemos es también marcar cuáles son nuestras hipótesis. En el caso de la hipótesis nula, por lo general solemos hacer un caso en el que no sucede nada. Y para la hipótesis alterna, hacemos uno en donde, en nuestro caso, tenemos que contestar esa pregunta, así que tomamos por sentado que la pregunta se responde de manera positiva. Y declaramos nuestras hipótesis aquí. En este caso, la hipótesis nula indica que nuestro valor de z crítico es igual al de la z calculada, y la hipótesis alterna indica que el valor de z crítico va a ser menor al de la z calculada. Ahora, procedemos a hacer nuestro cálculo de z con nuestra fórmula que ya nos indicaron en la clase, y obtenemos que z calculada es igual a 2. Y esto lo marcamos directamente en nuestra gráfica.
Ahora, para poder determinar nuestro valor de Z crítico, vamos a calcular directamente nuestra área de la región de aceptación, utilizando la fórmula también presentada en clase. Y con la ayuda de esto y de nuestras tablas de valores de Z, podemos determinar que nuestro valor de Z crítico es de 2.348. Y con estos dos valores podemos concluir en la siguiente hipótesis, que en este caso nos indica que la Z crítica es mayor a la Z calculada. Podemos concluir en este caso con la pregunta. Se puede concluir con un nivel de significancia de 0.01 que la presión arterial sistólica media de la población ha aumentado, y concluimos que no hay suficiente evidencia para demostrar que la presión arterial sistólica ha aumentado. Y con eso contestamos nuestra pregunta con ayuda de nuestro diagrama para poder interpretar esto de manera mucho más sencilla. Pasando al segundo ejercicio, nuevamente procedemos a marcar cada uno de los parámetros. En este caso trabajamos con una prueba T, porque no contamos con nuestra desviación estándar poblacional, pero sí nos indican nuestra desviación estándar de la muestra. Así que nuevamente comenzamos marcando nuestros parámetros: una media poblacional de 7.9 unidades, una media muestral de 7.5 unidades, un número de muestra de nuestros pacientes son 28, nuestra desviación estándar de la muestra será de 2.3 unidades, y por último nos indican que se trabajará con un nivel de confianza del 90%. Esto podemos traducirlo, podemos entenderlo como un nivel de significancia de 0.1%. Ahora, nuevamente, vamos a marcar nuestras hipótesis. En nuestra hipótesis nula, tomamos que nuestro valor de T crítico va a ser igual a la T calculada, y nuestra hipótesis alternativa, será que nuestro valor de T crítico será diferente al de la T calculada. En este caso, trabajamos con un tipo de caso, de ejercicio, en el que nuestra área de aceptación será bilateral, es decir, que estará presente en ambos lados de nuestro eje Y. Así que contamos con estos dos lados de área de aceptación y con estos dos lados de área de rechazo. Esto lo vamos a ver más presente un poquito más adelante. Ahora, para calcular nuestro valor de T calculada, usamos la siguiente fórmula, en donde obtenemos un valor de menos 0.92 y lo marcamos en nuestra gráfica. A esto, ahora vamos a poder obtener nuestro valor de T crítico. ¿Cómo haremos eso? Bueno, con nuestras fórmulas que ya tenemos en clase, que es nuestro margen de no me acuerdo muy bien cómo se llamaba esto, pero lo calculamos tomando la cantidad de la muestra, la cantidad de muestras estimadas, y le restamos 1, teniendo un 27, porque nuestra cantidad inicial es 28. Y a esto tomamos nuestro valor de significancia y lo eh, dividimos entre 2. Esto debido a que en nuestro caso es uno de una gráfica bilateral, obteniendo 27 y 0.05 como valores para poder ayudarnos a encontrar nuestro T crítica dentro de la tabla. Y obtenemos que nuestra T crítica es de 1.703. Este valor lo consideraremos como positivo y negativo debido a que estará presente en ambos lados y será como nuestro margen del área de aceptación. Con esto lo graficamos todo y será sencillo ver que nuestra T calculada se encuentra dentro del área de aceptación de nuestra hipótesis nula. Por lo que podemos concluir que a nuestra pregunta, que era, ¿se puede concluir con un nivel de confianza del 90% que la concentración promedio de la proteína en el tejido humano es diferente a la reportada originalmente por la investigación? Y concluimos que, según los cálculos realizados, no hay suficiente evidencia para concluir que la concentración promedio de la proteína en el tejido humano difiere de manera significativa al valor indicado inicialmente por nuestra investigación. Ahora pasamos a nuestro último ejercicio, en donde también tenemos un caso de prueba Z, debido a que aquí nos indican nuestra visión estándar como parte del enunciado de la muestra. Ahora, aquí es lo que me refería antes, de que no se nos dice de manera explícita que eso es una visión estándar poblacional, pero si leemos el enunciado, es una empresa productora de baterías médicas, asegura que su producto tiene una duración promedio de 300 minutos, con una división estándar de 30 minutos. Podemos dar por sentado con esto que esta división estándar corresponde a la población y no a nuestra muestra, que más adelante la menciono. Así que marcamos nuevamente nuestros parámetros, perdón. En la media poblacional tenemos 300 minutos, en la media de la muestra tenemos 290 minutos,
Nuestro número de muestras es 60 baterías. Nuestra división estándar poblacional es de 30 minutos y nuestra significancia será de 0.05 debido a que así es indicado en nuestro ejercicio. Con esto, nuevamente, ponemos nuestras dos hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos indica que el valor de z crítico será igual al de la z calculada. Y nuestra hipótesis alternativa será que el valor de z crítico será mayor al de la z calculada. Ahora, aquí nuevamente calculamos nuestra z utilizando la fórmula y obtenemos el valor de menos 2.581. Y ahora nuevamente utilizamos nuestra fórmula del área para la región de aceptación. En este caso trabajamos solamente con una gráfica unilateral, así que no es necesario dividir este valor entre 2. Y simplemente restamos 0.5 menos la significancia obteniendo un área de 0.45. Buscamos este valor dentro de nuestra área, nuestra tabla de z y obtenemos que el valor de z crítico será de menos 1.645. El valor es negativo debido a nuestra gráfica que está situada del lado negativo. Ahora, con esto obtenemos el siguiente resultado en donde señalamos que el valor de z crítico es mayor al de la z calculada. Y respondiendo a la pregunta de ¿puede concluirse con un nivel de significancia del 0.05 que el tiempo promedio de duración ha disminuido? A lo que respondemos que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el tiempo promedio de duración de las baterías ha disminuido de manera significativa. Con esto concluimos nuestra evidencia número 3. Muchas gracias.